¿Sabías que una sola batalla cambió el destino de un imperio entero y transformó para siempre el curso de la historia del cristianismo? Constantino I, un emperador romano cuyo nombre resuena a través de los siglos, no solo unificó el imperio romano, sino que también fundó una nueva capital que se convertiría en el epicentro de la cristiandad por más de 1000 años. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de sus decisiones más trascendentales? En este documental, exploraremos cómo Constantino, el primer emperador cristiano, dejó una huella indeleble en el mundo, desde sus visiones hasta su audaz fundación de Constantinopla. Acompáñanos a descubrir cómo este hombre cambió el curso de la historia para siempre. Imagina un imperio al borde del colapso. Guerras civiles, invasiones bárbaras, y enfermedades devastando ciudades. Así era Roma en el siglo III después de Cristo, un gigante tambaleante que parecía estar al borde de la destrucción total. En este escenario caótico, nacería un hombre que cambiaría el rumbo de la historia, Constantino, el Grande. Constantino vino al mundo en medio de lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Un tiempo donde la ambición y el poder dividieron al imperio en 4 partes, gobernadas por una tetrarquía. La tetrarquía fue un experimento ambicioso del emperador Diocleciano. La idea era simple, dividir el poder para evitar el caos. Pero en la práctica, las ambiciones personales hicieron que esta alianza de gobernantes se rompiera rápidamente. Cuando su padre murió en el año 306 después de Cristo, los soldados proclamaron a Constantino como emperador. Pero, no era tan sencillo. Otros 3 líderes también querían el control de Roma. Así comenzó el camino de Constantino hacia el poder supremo. Durante los siguientes años, tendría que enfrentarse a enemigos poderosos, traiciones políticas y batallas épicas para convertirse en el único gobernante del Imperio Romano. Año 312 después de Cristo. Constantino, ahora un líder ambicioso, se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su vida, la batalla del Puente Milviu. Pero lo que ocurrió antes de esta batalla marcaría el destino no solo de Constantino, sino del Imperio Romano y del cristianismo. Según cuenta Eusebio, su biógrafo, la noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión celestial. En el cielo apareció una cruz luminosa acompañada por las palabras, «En este signo vencerás». Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño donde Cristo le pidió que adoptara la cruz como su estandarte. A la mañana siguiente, Constantino tomó una decisión sin precedentes. Ordenó a sus soldados pintar el símbolo de la cruz en sus escudos, poniendo su fe en el Dios de los cristianos, un movimiento que no solo era audaz, sino también arriesgado en un imperio que aún adoraba a muchos dioses. El 28 de octubre del año 312, las fuerzas de Constantino y las de su rival, Magencio, se encontraron en el Puente Milviu, a las afueras de Roma. Aunque las tropas de Magencio eran superiores en número, la estrategia de Constantino y su determinación resultaron imbatibles. La victoria fue contundente. Magencio murió en el río Tíber, y Constantino se convirtió en el emperador del Imperio Romano de Occidente. Pero para Constantino, esta no fue solo una victoria militar, fue una prueba del poder del Dios cristiano. Año 313 después de Cristo. Tras su victoria en el Puente Milviu, Constantino se encuentra en una posición única, es el emperador del Imperio Romano de Occidente, pero el imperio aún está dividido. Al otro lado, en el oriente, gobierna Licinio, su aliado temporal. Juntos, están a punto de tomar una decisión que cambiará la historia para siempre. En la ciudad de Milán, los 2 líderes firman el famoso Edicto de Milán, un documento que marca un antes y un después en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. El edicto concede a los cristianos, y a todas las demás religiones, el derecho de practicar su fe libremente. Un cambio radical en un imperio que hasta hace poco había perseguido brutalmente a los seguidores de Cristo. Con este edicto, se devolvieron propiedades confiscadas a las comunidades cristianas y se garantizó que nadie sería castigado por sus creencias religiosas. La fe, que había sido marginada durante siglos, ahora comenzaba a florecer bajo la protección imperial. Pero, ¿fue el Edicto de Milán un acto de verdadera fe por parte de Constantino o un movimiento político estratégico? Al garantizar la libertad religiosa,
Constantino aseguró la lealtad de los cristianos en un imperio aún dividido por guerras y tensiones religiosas. El impacto fue inmediato. Las iglesias comenzaron a levantarse en todo el imperio, y la influencia del cristianismo se extendió desde Roma hasta las provincias más lejanas. Sin embargo, la alianza entre Constantino y Licinio no duraría para siempre. Las tensiones entre los dos líderes pronto los llevarían al enfrentamiento, con el destino del cristianismo y del Imperio Romano pendiendo de un hilo. El Edicto de Milán fue más que un simple decreto, fue un símbolo de esperanza para millones y el inicio de una transformación cultural que definiría el rumbo de Occidente. La paz en el Imperio Romano nunca dura mucho. Tras el Edicto de Milán, Constantino y Licinio, los dos hombres que habían garantizado la libertad religiosa, comenzaron a enfrentarse. La alianza que alguna vez prometió estabilidad, se desmoronaba. Constantino, en Occidente, continuó apoyando activamente al cristianismo, construyendo iglesias y otorgando privilegios a los obispos. Licinio, por otro lado, comenzó a mostrarse hostil hacia los cristianos en Oriente. Algunos dicen que fue por motivos políticos, otros, que Licinio temía que Constantino usara la religión como una herramienta de poder. El conflicto no tardó en escalar. En el año 324 después de Cristo, los dos emperadores se enfrentaron directamente en una serie de batallas. Constantino sabía que no solo luchaba por el control del imperio, sino por el futuro de la fe cristiana. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en la batalla de Crisópolis. Constantino, convencido de que contaba con el favor divino, desplegó sus tropas con una estrategia brillante. Sus soldados lucharon bajo el estandarte cristiano, un símbolo que inspiraba tanto temor como devoción. Licinio, superado en táctica y en número, sufrió una derrota aplastante. Al final, Constantino emergió como el único gobernante del Imperio Romano. La era de la división había terminado, y con ella, el dominio de Licinio. Licinio fue capturado y enviado al exilio, aunque no por mucho tiempo. Poco después, Constantino ordenó su ejecución, eliminando cualquier amenaza a su reinado. Con el Oriente y el Occidente unidos bajo su mando, Constantino no solo consolidó su poder, sino que garantizó un lugar central para el cristianismo en el corazón del imperio. Ahora, tenía una nueva misión: construir una ciudad que reflejara su visión de un imperio cristiano. La victoria de Constantino no solo marcó el fin de una era de división, también fue el principio de un nuevo mundo. Con el Imperio Romano unificado bajo su control, Constantino sabía que debía hacer algo extraordinario para asegurar su legado. Roma, la antigua capital, ya no representaba la visión de un imperio renovado. Entonces, Constantino miró al este, hacia una pequeña pero estratégica ciudad llamada Bizancio. Ubicada entre Europa y Asia, y rodeada por el mar, Bizancio era perfecta. No solo tenía defensas naturales incomparables, sino que también se encontraba en el corazón de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. En el año 330 después de Cristo, Constantino inició un proyecto monumental: transformar Bizancio en una nueva capital imperial. Pero esta no sería solo una ciudad, sería un símbolo de su poder, su fe y su visión de un imperio cristiano eterno. Constantino no escatimó en recursos. Ordenó la construcción de enormes murallas, iglesias impresionantes y palacios majestuosos. Incluso transportó estatuas y reliquias de todo el imperio para adornar la ciudad. En el corazón de la ciudad, erigió la columna de Constantino, un monumento que lo presentaba no solo como emperador, sino como el protector elegido por Dios. Y entonces, Bizancio se convirtió en Constantinopla, la ciudad de Constantino. Pero esta no era solo una nueva capital, era una nueva Roma. Constantinopla no tardó en convertirse en un centro cultural, político y religioso. Aquí, el cristianismo floreció como nunca antes, y la ciudad se transformó en el corazón espiritual del imperio. Al final de su vida, Constantino fue bautizado como cristiano, un acto simbólico que selló su legado como el primer emperador cristiano de Roma. Constantinopla sería su regalo al mundo, un testimonio de su ambición y fe. Una ciudad que permanecería como la joya del imperio durante más de 1000 años. Pero la historia de Constantinopla estaba lejos de terminar.
A lo largo de los siglos, esta ciudad resistiría asedios, guerras y transformaciones. Constantinopla no solo fue el corazón del Imperio Romano renovado, también se convirtió en el faro de una nueva fe. Durante siglos, el cristianismo había sido perseguido, practicado en las sombras por valientes creyentes. Pero ahora, bajo Constantino, emergió como la religión dominante del imperio. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, un evento sin precedentes. Por primera vez, líderes cristianos de todo el imperio se reunieron para unificar la fe y establecer los fundamentos del cristianismo. Fue aquí donde se definió el credo de Nicea, proclamando la naturaleza divina de Jesús y la unidad de Dios. Con Constantinopla como su nueva capital, el Imperio Romano adoptó el cristianismo no solo como religión, sino como un símbolo de unidad. Iglesias monumentales comenzaron a surgir en la ciudad, y la cruz se alzó como el emblema del imperio. Santa Sofía, la gran iglesia que Constantino soñó, fue el reflejo más majestuoso de este cambio. Aunque su forma final sería completada por el emperador Justiniano, la visión de Constantino marcó el inicio de una era en la que la fe definía la arquitectura y el espíritu de Constantinopla. La vida diaria en Constantinopla comenzó a girar en torno a la religión. Las ceremonias religiosas, los himnos y los iconos cristianos se convirtieron en parte de la identidad de la ciudad. Constantino también introdujo leyes que protegían a los cristianos, prohibiendo la persecución y otorgando privilegios a la Iglesia. Esto sentó las bases para la transformación del cristianismo en la religión oficial del imperio, un paso que su sucesor, el emperador Teodosio, llevaría a cabo más tarde. Los templos paganos fueron gradualmente reemplazados por iglesias, y las tradiciones antiguas dieron paso a nuevas prácticas cristianas. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de conflictos. La transición fue un proceso largo y, en ocasiones, violento, marcando el final de una era y el comienzo de otra. El legado de Constantino estaba claro, había transformado no solo una ciudad, sino todo un imperio. Constantinopla no era simplemente una capital política, era el centro espiritual de un mundo en evolución. Durante más de 1000 años, Constantinopla permanecería como el bastión del cristianismo en el este, resistiendo invasiones y crisis, y preservando el legado de Constantino. Pero la historia no termina aquí. ¿Cómo se convirtió Constantinopla en el epicentro de las disputas religiosas y en el corazón de uno de los eventos más dramáticos de la historia, el Gran Cisma? La majestuosa Constantinopla, fundada por Constantino, había evolucionado hasta convertirse en el centro del mundo cristiano oriental. Sin embargo, la unidad que había definido la fe durante siglos comenzó a fracturarse, dando paso a uno de los eventos más trascendentales en la historia del cristianismo, el Gran Cisma. El Imperio Romano ya estaba dividido políticamente entre Oriente y Occidente, pero en el siglo XI, las diferencias religiosas, culturales y políticas entre Constantinopla y Roma alcanzaron un punto crítico. Mientras Roma seguía al Papa como líder supremo de la Iglesia, Constantinopla defendía un modelo más descentralizado, con el patriarca como figura clave del cristianismo oriental. Estas diferencias se profundizaron con debates teológicos, como el uso del pan con levadura en la Eucaristía y la inclusión de la frase «filioque» en el credo. La frase «filioque», que afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, fue vista por Constantinopla como una alteración inaceptable del texto original. Para Roma, sin embargo, era una verdad esencial. El conflicto alcanzó su punto máximo en 1054, cuando el Papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario se excomulgaron mutuamente. Este acto, conocido como el Gran Cisma, dividió permanentemente a la Iglesia en dos ramas, la Iglesia católica en Occidente y la Iglesia ortodoxa en Oriente. La separación no solo fue religiosa. Reflejaba una creciente distancia cultural y política entre ambas regiones. En Constantinopla, el arte, la liturgia y la arquitectura adquirieron características propias, consolidando una identidad distinta del cristianismo oriental. A pesar del cisma, Constantinopla siguió siendo un centro vital de espiritualidad y cultura. Santa Sofía, con sus cúpulas y mosaicos resplandecientes, permaneció como un símbolo de la fe y el poder del Imperio bizantino.
El legado de Constantinopla como faro del cristianismo ortodoxo sobrevivió durante siglos, incluso frente a desafíos como la Cuarta Cruzada y el asedio otomano. Paradójicamente, el cristianismo de Occidente se convertiría en uno de los mayores enemigos de Constantinopla. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cruzados saquearon la ciudad, llevándose reliquias y tesoros y dejando heridas profundas que nunca sanarían del todo. El Gran Cisma marcó el inicio de una separación que persiste hasta hoy. Dos tradiciones cristianas, nacidas del mismo origen, siguen recorriendo caminos paralelos, aunque con tensiones que ocasionalmente han dado lugar a gestos de reconciliación. El cisma no fue solo un evento en la historia del cristianismo, fue un reflejo de cómo las diferencias humanas, religiosas, culturales y políticas, pueden dividir incluso las creencias más sagradas. Pero también es un recordatorio de que el diálogo y la unidad siempre son posibles, incluso después de siglos de separación. A través de la figura de Constantino, hemos recorrido una de las épocas más transformadoras de la historia del Imperio Romano. Desde su visión en la batalla del Puente Milviu, que cambió no solo su destino, sino el rumbo de la historia del cristianismo, hasta su decisión de fundar una nueva capital, Constantinopla, que llegaría a ser el corazón del mundo cristiano durante 1000 años. La historia de Constantino es la de un líder que supo navegar entre la política, la fe y la guerra, dejando un legado imborrable que trasciende hasta nuestros días, tanto en la historia de la religión como en la geopolítica. Su decisión de abrazar el cristianismo, aunque debatida por algunos, sentó las bases para el futuro del Imperio Romano y la Europa medieval. La ciudad que fundó, Constantinopla, no solo se convirtió en la joya del Imperio bizantino, sino que también sería la cuna de un nuevo orden mundial. Desde la creación de una nueva Roma, hasta la influencia religiosa y cultural que perduró siglos, Constantino dejó una huella que sigue marcando la historia. Si te ha interesado esta fascinante travesía a través de la historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre los grandes momentos que han forjado el mundo en el que vivimos. Nos vemos en el próximo video.